Dios les bendiga, hermanos. Estamos muy agradecidos con Dios porque podemos estar aquí nuevamente para alabar y glorificar su santo nombre. Prepárese, deje que el Espíritu Santo hable a su vida y bienvenido. Fue
Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, que forman la primera iglesia de Nazareno, Rey de Reyes de la Piedad, Michoacán. Damos gloria a nuestro Dios, porque nuevamente estamos aquí, frente a ustedes, para traerles este mensaje acerca de las últimas enseñanzas de Jesús, nuestro Maestro. El día martes fue el último día en que Jesús aprovechó para dar muchas enseñanzas. De todas ellas, hemos escogido 3 para ilustrarles el día de hoy acerca de lo que nuestro Dios quiere que sepamos y hagamos lo que a Él le agrada
y no hagamos lo que Él no aprueba. Siendo que el ministerio que desarrolló Jesús en esa tierra, que duró 3 años y medio, aunque predicó, profetizó, sanó a las enfermedades y echó fuera a los demonios, enfatizó la enseñanza de la palabra de Dios. Es por esto que fue reconocido por el pueblo de Israel como el maestro de Galilea o el maestro de Nazaret. Inició su enseñanza en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. La palabra de Dios nos dice que viendo a las gentes, Él subió al monte y sentándose, se llegaron a Él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, y a partir de las bienaventuranzas y recorriendo muchos temas, varios temas, hasta llegar al capítulo 7, en este pasaje bíblico está contenido ese magistral discurso enseñado por nuestro maestro, el Sermón del Monte. Así pues, el día de hoy vamos a ver 2 parábolas. La parábola de los labradores malvados, la parábola de la cena, de las bodas, y la reprensión que hizo Jesús a los escribas y fariseos. Iniciamos pues con el primer punto de nuestro mensaje, que es la parábola de los labradores malvados. Esta parábola se encuentra en el capítulo 21 de San Mateo, versículos 33 al 46. Antes de entrar en detalle en esta parábola, queremos especificar los personajes que aquí se mencionan. Dice la palabra de Dios, oíd otra parábola. Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Ese padre de familia simboliza a Dios en la parábola. La viña plantada es la nación de Israel. Y Dios tuvo mucho cuidado desde cuando llamó al padre Abraham, que fue el padre de esa gran nación, y con mucho amor y ternura dio a los primeros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y luego a las 12 tribus de Israel. Así que ese cuidado, esa ternura, ese amor profundo de nuestro Dios para este pueblo, es también lo que simboliza que fue cercada la viña de vallado, que fue cavada en ella un lagar, y que fue edificada una torre en medio de la viña, para que hubiera un vigilante de que no estropearan la viña. Y ya así, preparada y arreglada y lista para dar fruto, la palabra de Dios dice
que la dio en renta a unos labradores. Estos labradores resultaron ser unos labradores malvados y se fue lejos. Estos labradores malvados representan a los líderes religiosos y políticos del pueblo de Israel en el tiempo de Jesús. La parábola sigue diciendo, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Estos siervos fueron los profetas y fueron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y son los fieles pastores que hasta la actualidad han ministrado esta viña, llevando frutos para la gloria de nuestro Dios. Pero dice la parábola que los labradores, tomando a los siervos, a los enviados de Dios, a unos hirieron, a otros mataron y a otros apedrearon. Ya eso se había practicado desde el Antiguo Testamento. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 18 y el versículo 4, dice la palabra de Dios, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas, los cuales escondió de 50 en 50 por cuevas, y los sustentó con pan y agua. ¡Qué actitud tan hostil y tan asesina para los siervos de Dios mostró esta mujer tremenda que fue Jezabel, la esposa también del rey malvado llamado Acab. También allí en el primer libro de Reyes, ahora en el capítulo 19, estando reinando el rey Acab y profetizando el profeta Elías, él dice lo siguiente, de cómo eran perseguidos los profetas de Dios. 19:10. Dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares y han muerto a cuchillo a tus profetas. Y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Otra muestra de cómo eran perseguidos los siervos de Dios. Y en Jeremías capítulo 20 dice la palabra de Dios, ¿qué trato recibían los siervos del Señor? Jeremías capítulo 20, los versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Jeremías capítulo 20, versículos 1 y 2. Y Pasur, sacerdote, hijo de Imer, que presidía por príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. E hirió Pasur a Jeremías profeta y lo puso en el cepo que estaba a la puerta de Benjamín, en lo alto, la cual conducía a la casa de Jehová. Así que otro hombre también que persiguió
al profeta de Dios llamado Jeremías. Y ahora, en el tiempo de Jesús, ocurrió lo mismo. La palabra de Dios dice que el dueño de la viña, él dijo: enviaré a mi hijo, le tendrán el respeto y me pagarán los frutos de mi viña. Pero los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, matémosle y tomemos su heredad. Y Jesús estaba refiriendo aquí a los líderes religiosos de su tiempo, a Anás y a Caifás, y a los escribas y los fariseos. Y así que en la parábola dice la palabra de Dios: y tomado le echaron fuera de la viña y le mataron. Y Jesús preguntó: y cuando el señor de la viña venga, ¿qué hará a aquellos labradores, a los labradores malvados? Y la misma gente que oyó la parábola le contestaron: a los malos destruirá miserablemente, y su viña dará a la renta a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Estos otros labradores son los siervos de Dios del Nuevo Testamento, nosotros los gentiles. Y entonces ahora Jesús, hablando de él mismo, dice: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban? Esta fue hecha por cabeza del ángulo. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que haga los frutos que nuestro Dios espera. Y recayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre el que caiga la piedra será desmenuzado. Y oyendo los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que Jesús hablaba de ellos. Y así que, buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo, porque el pueblo tenía a Jesús por profeta, gloria a Dios. Bien, pasemos al punto número 2, que es la parábola de las bodas. En esta parábola habla de un rey, dice la palabra de Dios, un rey que quiso hacerle bodas a su hijo y envió a sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los llamados: he aquí mi comida está preparada, mis animales engordados han sido muertos, y todo está listo, venid a las bodas. Pero ellos no quisieron venir. Los personajes, pues, en esta parábola son los siguientes: el rey, nuestro Dios; el Hijo, Jesús; los siervos, los profetas; y los discípulos de Jesús hasta la actualidad. La fiesta de bodas, las bodas del Cordero; los convidados,
todos los que son invitados a ser discípulos de Jesús. La ciudad quemada, la eterna perdición de los infieles y la destrucción de Jerusalén. El que no está vestido de bodas simboliza a los falsos discípulos. La invitación a las bodas es todo el trabajo que desde que nuestro Señor Jesucristo dejó la gran comisión, ir por todas las naciones de la tierra. Hagan discípulos en ellas. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La palabra del Señor recalca que entonces, cuando fueron invitados los convidados a las bodas, empezaron a excusarse de diferentes maneras. Uno fue a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Estos son los pretextos, esos son los motivos por los cuales los hombres se niegan a aceptar la amorosa invitación de parte de nuestro Dios para que sean participantes de esas hermosas bodas que tendrá lugar cuando Cristo venga por segunda vez y arrebate a su iglesia y la lleve a las bodas del Cordero. No pongamos pretextos, hermanos, amigos, todos necesitamos venir a los pies de Jesús. No pongamos como pretexto que tenemos una religión ya que nos ha sido enseñada por nuestros padres. No pongamos como pretexto nuestras buenas obras. Tampoco pongamos de pretexto nuestra filantropía, porque si así es y así sucede, seremos echados fuera. Y la parábola dice, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que Dios nos ayude para aceptar la invitación de Cristo a venir a Él y ser participante de esta gran fiesta celestial para la gloria de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Pasamos al punto número 3, la reprensión de los escribas y fariseos. Los escribas y los fariseos eran el grupo más numeroso y poderoso de los grupos religiosos del tiempo de Jesús y de los grupos políticos. Se hacían creer que eran los más celosos, los que querían que la ley de Dios se cumpliera hasta en lo más mínimo, y hacían sus obras para ser vistos de los hombres, y extendían sus filacterias y los flecos de sus mantos, y amaban los asientos de honor en las cenas y en las sinagogas, y querían ser saludados de todos los hombres en las plazas, y se hacían llamar rabí, o padre, o maestro. Pero precisamente esto nuestro Señor, por esto nuestro Señor los reprendió y los calificó de hipócritas.
Veamos lo que dice la palabra de Dios. San Mateo capítulo 23. Dice la palabra de Dios. A partir del versículo, gloria al Señor. A partir del versículo, el versículo 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos, que ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren entrar. Eran hipócritas porque devoraban las casas de las viudas con el pretexto de hacer largas oraciones. Eran hipócritas porque iban por mar y tierra buscando hacer un prosélito, un seguidor de ellos, pero cuando lo lograban, lo hacían doblemente más digno del infierno que ellos. Eran hipócritas porque siendo ciegos, guiaban a otros ciegos. Eran hipócritas porque enseñaban que el que juraba por el templo no valía, pero que si alguien juraba por el oro del templo, ese juramento tenía valor, ignorando que era el templo el que le daba valor al oro del templo. Eran hipócritas porque enseñaban que el que jurara por el altar tampoco valía ese juramento. En cambio, si juraban por la ofrenda que estaba en el altar, ese juramento sí tenía validez, ignorando que era el altar el que le daba el valor a la ofrenda. Eran hipócritas porque decían que el templo no tenía valor, pero que si juraban por aquel que habitaba en él, entonces sí tenía valor. Y también aquí estaban equivocados. El templo tenía valor porque era la habitación del que habitaba en el templo. Que el que juraba por el cielo no tenía valor, pero que si alguien juraba por el trono de Dios, él sí tenía valor. Pero la realidad era que el cielo es la habitación de Dios y tiene gran valor. Bendito sea el Señor. Eran hipócritas porque diezmaban la menta, el eneldo y el comino. Pero en cambio, dejaban fuera de sus enseñanzas la justicia, la misericordia y la fe. Y dice Jesús, esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Eran hipócritas porque limpiaban el plato por fuera, pero no lo limpiaban por dentro. ¿Cómo podemos nosotros comer en un plato sucio por dentro y aunque esté limpio por fuera? Debemos limpiarlo por dentro y al limpiarlo por dentro también será limpio por fuera.
Eran hipócritas porque eran semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera estaban muy hermosos, pero por dentro estaban llenos de corrupción y llenos de huesos de los muertos. También eran hipócritas porque se mostraban justos a los hombres, pero por dentro estaban llenos de iniquidad. Eran hipócritas porque edificaban los monumentos de los profetas y decían, si hubiéramos vivido en el tiempo en que los profetas fueron matados, no hubiéramos participado de esos crímenes, afirmando con esto que sus padres fueron culpables de asesinato. Y ellos no se enmendaban. Así que Cristo los califica de serpientes, generación de víboras, que cómo iban a evitar el juicio del infierno. Dice Jesús, he aquí que yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y a otros crucificaréis y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y serán perseguidos de ciudad en ciudad. Así que una fuerte reprensión para los escribas y fariseos. Tengamos cuidado, amados hermanos. Nosotros también podemos caer en el fariseísmo hipócrita de estos falsos servidores de Dios. Seamos cristianos auténticos. Seamos seguidores de Jesús sinceros. Seamos adoradores de nuestro Dios en espíritu y en verdad, para la gloria de su nombre. Que Dios nos bendiga en esta hora. Y yo sé que la palabra, si le ponemos atención, va a edificarnos, va a ayudarnos para no caer en la falsedad, no caer en la equivocación de los labradores malvados, del que no estuvo vestido correctamente para participar de las bodas del Cordero, porque no lavó sus ropas en la sangre del Cordero, y por hacer todas las cosas al contrario de lo que ordena la palabra de Dios. Que Dios nos bendiga en esta hora y vamos a orar a nuestro Dios. Y démosle gloria a nuestro Dios por las enseñanzas que su Hijo nos dejó y que pueden normar perfectamente bien nuestras vidas y nos pueden llevar a la felicidad eterna. Que Dios nos bendiga y oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, estamos en tu presencia y Padre Santo, por la fe, estamos viendo a Jesús enseñar sus últimas enseñanzas en el día martes de la última semana que vivió aquí en la tierra, donde se fustiga con dureza la falsedad, la apariencia, no la realidad. Ayúdanos, bendito Dios, a ser cristianos verdaderos y reales. Ayúdanos, bendito Dios, a vivir tu santo evangelio. Ayúdanos, bendito Señor, a ser fieles seguidores de Jesucristo. Padre, en esta hora pedimos tu bendición. Que tu bendición venga sobre nosotros. Hermanos,
recibamos la bendición de nuestro Dios. Que Jehová, hermanos, que Jehová nos bendiga y nos guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que Jehová alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros su paz desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. El Señor esté con nosotros. Gloria a Dios.